Si me has visto o escuchado en otros episodios de mi podcast, si sigues mis videos en Instagram o alguna otra red social, YouTube, TikTok, o si has estado en algún programa conmigo o una sesión de terapia, seguramente me habrás escuchado decir que en la mente subconsciente hay demasiada información guardada que quizás tú ni te imaginas y que puede estar ocasionando bloqueos en tu vida. ¿Qué información hay? Creencias, heridas, traumas, dolores, situaciones no resueltas, demasiadas cosas que tú no recuerdas. Y tenemos una herramienta a nuestro alcance, conmigo, por ejemplo, en la que podemos encontrar esas respuestas del inconsciente. Hoy, en Reconoce tu esencia divina, vamos a hablar del tarot evolutivo, una herramienta poderosísima que a mí me ha ayudado mucho con mis clientes a entender qué es lo que puede estar pasando, que está bloqueando las diferentes situaciones, a destapar. Yo lo llamo el tarot, es como si me abriera el candadito del inconsciente, lo quitara y me abriera las puertas. A través del tarot y su simbología podemos comprender información que tú tienes guardada y que no sabes que te está impidiendo avanzar. La mente está dividida en dos, mente consciente y mente subconsciente. La mente consciente solo se encarga del 5% máximo. Hay teorías que dicen que está más o menos en el 1 o 2%, digamos que hasta el 5% de tus decisiones diarias. ¿Qué me pongo? ¿Qué camino cojo? Si me voy en un bus, en un carro, en una moto, ¿qué hago? Si estoy elaborando un informe o una presentación para tu trabajo, por ejemplo, la mente consciente en ese momento está allí activa, generando las ideas, conectando los pensamientos. Sin embargo, ese otro 95% está tomando decisiones en tu vida que ahí sí tú no sabes que se están tomando en automático. Y eso que está en el 95% es el encargado de atraer y manifestar en tu vida los resultados que tienes. Por eso, si tus resultados no son satisfactorios en algún área, como en el trabajo, el dinero, las relaciones, hay algo en particular que en tu vida no está fluyendo, debemos ir a ese 95%, debemos ir a esa mente subconsciente para poder comprender qué es lo que está pasando. Y una vez se genera la comprensión, empieza la sanación. Entonces hoy te quiero hablar del tarot. El tarot es una herramienta que se originó entre la historia que uno encuentra aproximadamente en el siglo XVIII. Sus orígenes datan más desde la parte de Italia inicialmente y se utilizaban las cartas para jugar juegos de cartas. Más adelante, hacia el siglo XIX, se empieza a comprender toda la sabiduría que hay en los símbolos del tarot. Incluso por esa razón se empieza a utilizar de manera adivinatoria, cómo adivinar el futuro a través de la simbología de las cartas. Hacia el siglo XX se encontró un potencial muy grande en estos símbolos, en estas imágenes del tarot para comprender temas del orden más espiritual y del orden más psicológico. Entonces podemos hablar que el tarot evolutivo como herramienta terapéutica, como herramienta psicológica, está más hacia los orígenes del siglo XX. El tarot, un juego de tarot normal, el que más se conoce en el mundo del tarot evolutivo, incluso en las artes adivinatorias, es el de Rider, creo que se pronuncia, es este tarot. Hay una diferencia grande entre tarot y oráculo y quiero que te quede muy clara. El tarot, las cartas de tarot son estas, hay varios tipos, está el tarot egipcio, el de Marsella y este que, como te digo, es uno de los más conocidos y más utilizados. Los oráculos son otras representaciones gráficas que ayudan a entender o dan información, dan mensajes de los ángeles, de las hadas, de los elementos. Hay muchos oráculos. Por ejemplo, yo podría, si tuviera el canal, porque esto es algo que se hace muy desde una canalización de información espiritual, podría decir que hago el oráculo del propósito de vida, como mentora en propósito de vida. Puedo dibujar unas cartas con mensajes y se utilizan de una manera muy similar a través de la intuición
y cada carta pues va a entregar un mensaje. Entonces los oráculos son representaciones gráficas y son como mensajeros. Hay oráculos muy lindos de maestros ascendidos, conozco uno de las hadas que es hermosísimo, todos los oráculos de los ángeles traen información demasiado linda. Yo no soy angeóloga, no he estudiado el tema, pero sí tengo angeólogos en mi vida a los que les consulto con frecuencia para tener guía sobre mi camino. Volvamos al tarot. Entonces te decía, el tarot está conformado, este tarot de Rider está conformado por 78 cartas. De esas 78 cartas, 22 son arcanos mayores. Estos son los arcanos mayores. Se dice que estos arcanos nos dan información arquetípica del camino de la vida del ser humano y también nos arroja información de arquetipos del inconsciente que podemos tener bloqueados o que estamos siguiendo o con los cuales tenemos lealtades. Te voy a contar antes de ir un poco al detalle de los símbolos de la carta, cómo utilizo yo el tarot, cómo lo aprendí. Yo aprendí a utilizar el tarot hace aproximadamente 5 años. Hace 5 años yo estudié el tarot como herramienta terapéutica. Para hacer una sesión de tarot, la persona, el consultante, el cliente llega con una situación. ¿Qué situaciones podemos analizar desde el tarot? Cualquier tipo. Es que mi relación de pareja no fluye, no funciona, o terminé con mi pareja y no logro desapegarme de él. Podemos encontrar información de bloqueos laborales, bloqueos económicos, relaciones con los padres. Hace poco recuerdo que con una clienta revisamos cuál era el mensaje, la información que su inconsciente le estaba transmitiendo a través de unos sueños recurrentes. A través del tarot pudimos indagar qué había en el inconsciente y ya a partir de allí, con esa comprensión, la clienta empezó a tomar acciones distintas, mm, acatando el mensaje que el inconsciente le estaba dando. Entonces podemos indagar cualquier tema a través de una lectura de tarot evolutivo. ¿Cómo lo hacemos? Primero hacemos una pequeña meditación, un ejercicio meditativo en el cual nos alineamos energéticamente. La persona que viene a consultar, su inconsciente, incluso le pedimos permiso a su inconsciente y le pedimos que se manifieste a través de los símbolos de las cartas. Conectamos también con mi energía. Yo en esa meditación pido ayuda de los ángeles. Usualmente pido al arcángel Gabriel que abra canales de comunicación puros y perfectos para la sesión. Aunque no soy angeóloga, sí pido ayuda divina y acompañamiento. Estoy convencida de que soy más un canal que una persona aquí transmitiendo información de mi mente o de mi ego, sino que más bien soy un canal para expresar toda la información divina que la persona necesita. Entonces hacemos este ejercicio. Una pregunta que me hacen mucho es si debe ser presencial. Todas mis sesiones, por ejemplo, las hago virtual y no hay ninguna interferencia, a menos que el wifi se caiga o problemas técnicos de ese tipo, que muchas veces también tiene información. A veces nos resistimos tanto que la energía se mueve a tal manera que se puede bloquear el internet. Pero a menos que hayan estas situaciones, funciona perfectamente porque la energía es una, todos estamos conectados, todos somos uno. Yo puedo estar aquí en este momento en Medellín, Colombia, y he atendido personas en Australia, en Estados Unidos, en España, y no hemos tenido ningún inconveniente y la sanación que sienten las personas después de la terapia es maravillosa. Entonces, no hay tal cosa como si lo hacemos virtual no va a fluir. Sí va a fluir, va a haber conexión y todo sale perfecto. Ahora, después de ese ejercicio, empezamos a hacer la lectura del tarot. Usualmente a mí me gusta preguntar cómo está la situación actual para ampliar un poco más, sacando no solo la información consciente que la persona ya me contó, sino qué más hay de fondo de lo que está pasando. Cómo está la situación de pareja, cómo está la situación de trabajo, cómo está la situación con el tema que se haya venido a consultar. En la segunda tirada me gusta indagar el origen. Puede ser el origen pasado o puede ser el origen de las personas con las que puede estar vinculado el tema. Miren, en las cartas podemos encontrar incluso información de abuelos, tíos, hasta bisabuelos han llegado a representarse a través de las cartas y por eso yo combino el tarot con las constelaciones, porque creo que el tarot nos ayuda a extraer y a profundizar un poco más
incluso a enfocar un poco más esa constelación y al momento de constelar pues tenemos casi que una causa raíz de la situación, pero no es necesario hacer las dos terapias juntas, siempre lo recomiendo. Entonces encontramos a veces transgeneracional, a veces lealtades, a veces encontramos que el origen de la situación viene de algo que pasó con papá, de un dolor de la infancia, algo de otra vida. En estos días hacía una sesión y decíamos, esto pareciera ser de una vida pasada, y la persona era quien llegaba como a esas conclusiones. Y ella me decía, esto como que no es de esta vida, yo siento que soy yo, pero soy de otra vida. Hasta esa información puede llegar a través del tarot. Luego, una tercera lectura donde pedimos asistencia para el camino de sanación. ¿Qué hay que hacer? Muchas veces en esta parte nos sale como trabajar las creencias o nos sale temas de merecimiento o sanar a la mamá, a la abuela, al papá a través de esos arquetipos. Así funciona una lectura. Hay diferentes tipos de tiradas. Esta es la tirada, digamos, más clásica, la que yo usualmente uso, pero otras veces hago una tirada donde indago el miedo y el bloqueo que la persona puede tener. Todo depende de lo que la persona quiera trabajar. Hay una tirada que yo utilizo con mis clientes de vida con propósito en algunas ocasiones, no lo he hecho con todos, y es la tirada del don del alma. A través de 7 cartas exploramos el don con el que vino la persona, qué vino a aprender, cuáles son los talentos ocultos, y esta información a través de esas 7 cartas las complementamos con lo que vayamos construyendo en el programa desde el propósito de vida y las características de los. Entonces el tarot nos va a dar muy buena información de lo que hay en ese inconsciente. Ahora hay personas que le tienen miedo a la lectura de específicamente del tarot evolutivo. ¿Por qué? Porque hay mitos, hay creencias asociadas a que el tarot eh, no es de Dios, va en contra de la religión, es un arte oscuro, y se vale. Yo siempre digo y siempre explico, esto no tiene nada que ver, que yo no adivino el futuro. Se puede adivinar el futuro a través de las cartas, como seguramente ya lo dije. Sin embargo, esto es terapéutico, esto es para ir al inconsciente, pero entiendo que hay personas que tienen creencias. Sin embargo, aquí las quiero aclarar, esto no va en contra de ninguna religión, esto es una herramienta proyectiva, como lo son los dibujos que utilizan los psicólogos para ver la persona qué es lo que está sintiendo, qué es lo que hay en su mente. Entonces, esto es una herramienta proyectiva. Hay personas, como decía ahorita, que adivinan el futuro y tienen información y lo hacen. Pueden haber símbolos que tengan cierta, cierto, no, que tienen directamente em, proyección o que puede generar, no sé cómo decirlo, que trae información de lo que puede pasar, puede proyectar ese futuro, pueden pasar cosas. Hay personas que lo hacen muy bien. Yo hace muchos años no consulto temas de futuro. Pienso que el futuro uno lo está cambiando todos los días con sus decisiones, pero sé de personas que lo hacen muy bien y lo respeto. ¿Qué otros mitos o qué otras cosas me han dicho con el tarot? Básicamente temas asociados a la religión que no tienen nada que ver con religión. Ahora, como te decía, las primeras 22 cartas del tarot son los arquetipos. Los arquetipos desde la parte psicológica son esas como ideas, como estereotipos, por así decirlo, que están en el inconsciente y que muchas veces nos identificamos con ellos. Te voy a poner un ejemplo. Usualmente el emperador, que es un arquetipo, un arcano, perdón, que nos habla de las reglas, que nos hablan del orden, de la disciplina, se asocia con el arquetipo del padre. La emperatriz, que es un arcano que nos habla de la sexualidad, de la creatividad, de lo femenino, se puede asociar a la madre, al igual que otras figuras en las otras barajas del tarot. En los otros, llamémoslo así, los palos, que ahorita te voy a hablar de ellos. Entonces, vamos a hablar brevemente de los 22 arcanos mayores del tarot de manera evolutiva. Y aquí también quiero hacer una aclaración. Mira, yo me he dado cuenta, lo acabo de nombrar, que yo más que hacer una interpretación de una carta o de un símbolo, yo hago una conexión. Yo canalizo información a través no solo de la carta,
través de lo que el cliente, el consultante me dice. Entonces yo en estos días le decía a alguien, sí, es importante el símbolo, es importante lo que la carta me está diciendo, pero es tan importante como lo que la persona siente con la carta. En las sesiones yo lo que hago es que le muestro a la persona la carta. Muchas veces esa persona no sabe en qué parte de la tirada está. Por ejemplo, yo pido miedo, que me revele el miedo, yo le muestro la carta a la persona no sabe que estamos hablando del miedo y la persona narra lo que ve. Pero siempre le pregunto, ¿qué sientes con esta carta? A veces lo que ve lo dice como una descripción, otras veces ve cosas que yo no veo, por ejemplo, porque es su inconsciente proyectándose. Entonces, en la lectura del tarot es muy importante estar conectado con ese cliente, viéndole incluso las expresiones faciales. Yo les pregunto, ¿por qué hiciste ese gesto? ¿Qué te dio risa? Porque les veo la sonrisa, o qué te dio miedo. Eso es muy importante. Por eso te digo que la conexión, lo importante es tener cámara prendida y todo fluye perfecto. Entonces, las cartas, como yo las leo, las trabajo, están más a partir de lo que la otra persona piensa, pero claramente hay información en la carta que no significa nada si a la persona no le resuena o si no tiene nada que ver con lo que la persona está diciendo. Y otra cosa importante es que todas las cartas tienen luz y tienen sombra. Todas las cartas, dependiendo de la pregunta donde esté, nos va a arrojar también información. No es lo mismo que la carta del loco salga en la tirada cuando estoy preguntando por la situación actual, cuando estoy preguntando por el origen o por de dónde viene la situación, o si sale al final cuando pregunto cuál es el camino a seguir o el camino de sanación. Las tres, en los tres momentos, la misma carta puede significar distinto. ¿Y tú que estás viendo la carta en YouTube? Puedes estar sintiendo algo, pensando algo muy diferente a lo que otra persona puede estar viendo y sintiendo, porque es el inconsciente de cada uno el que se proyecta. Entonces vamos a hablar de los arcanos. La primera carta del tarot es el loco, es el arquetipo del inicio, del empezar este camino espiritual en los arquetipos del tarot. Te hablo un poquito de los psicológicos, pero del tarot, estas primeras 22 cartas marcan el inicio o el recorrido más bien del ser humano por la vida y cómo va pasando a través de estos arquetipos hasta llegar a su momento de cúspide, de cierre de ciclos. Entonces esta es una carta de inicios, es la carta cero del tarot y es una carta, loco, nos habla de soltar, de fluir con la vida, de la flexibilidad, dependiendo recuerda de la información del tarot, del cliente o el consultante, pero esta carta nos habla de flexibilidad, de fluir. Es una persona que no tiene miedo a correr riesgos. Otras veces lo que nos dice entonces es, pilas, estás corriendo muchos riesgos, ten precaución. Recuerda, depende de dónde salga la carta en la lectura y de lo que se esté consultando y de lo que la persona vea. Entonces, esto es una carta que nos habla de inicio de ciclos, de soltar, de avanzar, de fluir, de ser flexible. Luego viene el mago. Esta carta es hermosísima. Esta carta nos habla de todo el potencial creador y transformador que tenemos los seres humanos, que tienes tú, que tengo yo. Es una carta que nos muestra a un mago conectando cielo-tierra con un infinito en la cabeza que nos habla de esa sabiduría y que tiene los cuatro palos del tarot a su disposición, que tiene todas las herramientas para transformar su vida, para dar inicio a ese proceso. La sacerdotisa es una carta que nos conecta mucho con la intuición. Mira que la sacerdotisa tiene muchos símbolos religiosos y que en diferentes momentos también nos puede hablar de la rigidez mental, de los juicios, del estar pensando en el bien y el mal, de creencias muchas veces religiosas que te pueden estar limitando tu vida. Pero es una carta que nos conecta mucho también con la sabiduría interior desde el arquetipo de también incluye un poco de la justicia, porque habla mucho de los juicios y muy desde lo femenino. Viene la emperatriz, que ya te hablé un poquito de ella. La emperatriz es una carta que nos conecta con toda la energía creativa, con la fertilidad, con la creación, con todo lo que es el símbolo de la feminidad. Mira que tiene, si la alcanzas a ver allí, tiene muchos elementos de
fertilidad. Entonces también nos habla de creación de proyectos, de capacidad para materializar desde la energía femenina, que no es la misma masculina. Aquí viene el emperador, que es el arquetipo del padre, nos habla de las reglas, de la disciplina, un poco de la rigidez, de la norma, de toda esa fuerza masculina. Tenemos el sacerdote nos habla un poco de lo que es el liderazgo, de esa fuerza, de esa capacidad de proyectar, también nos habla de creencias, también nos habla de creencias religiosas, finalmente es un sacerdote. Muchas veces esta carta, cuando me sale a mí en las lecturas con mis clientes, me está mostrando creencias arraigadas muy fuertes, no solo desde lo religión, desde lo religioso, pero sí creencias muy fuertes. Hace poco una de las últimas lecturas que hice en sesión, una persona lo veía asociado al liderazgo y lo rechazaba. Entonces mira cómo es una figura líder, ¿cierto? Un sacerdote es un líder, es una persona a la que otros lo siguen. Depende de dónde salga y de cómo la vea la persona y cómo la siente. Como la carta de los enamorados. La carta de los enamorados nos hablan de decisiones, de generalmente cuando tienes una duda hay dos caminos y esta carta nos habla de esos dos caminos de donde tú debes tomar una decisión. Es una carta que también nos habla del apoyo, de lo apoyado que podemos estar. También nos puede hablar desde la desnudez de estas personas de conexión con lo natural, con lo libre, con la tranquilidad. Tenemos el carro. El carro tiene un símbolo que es importante en el tarot, que es el símbolo del carro, el caballo, el movimiento, el avanzar. Y esta carta nos habla de empoderamiento, nos habla de éxito, nos habla de logro, nos habla de tener el potencial para recorrer ese camino. También nos puede estar hablando de qué es lo que obstaculiza llegar al camino con esas dos esfinges que pueden representar esos bloqueos que impiden avanzar. Tenemos la fuerza, a mí esta carta me parece divina y generalmente como la veo yo en mis procesos terapéuticos, es como tú puedes tener esa fuerza desde tu interior y es una fuerza sutil, es una fuerza amorosa, no es una fuerza agresiva. Tú puedes donar este león con tu sabiduría interior, con tu amor, con tu compasión. Es una carta que te invita también a dejar de resistirte, a dejar de pelear, de luchar y más bien fluir de adentro hacia afuera para lograr esos objetivos que quieres en tu vida. El ermitaño. El ermitaño es una carta de sabiduría, pero de sabiduría interior. Este es un señor que tiene una luz a la cual sigue, pero su mirada está hacia adentro. Entonces es una invitación a conectar contigo, con tu interior, a encontrar esa sabiduría. A veces también nos habla de esa sabiduría de los abuelos, de esa guía, de esas personas mayores que tenemos en nuestras vidas. Es una carta de mucho trabajo interior y de mucha conexión contigo, con tu ser. La rueda de la fortuna es una carta que nos habla también de los cuatro elementos. En cada esquina hay un elemento que juntos nos entregan como todo el potencial, ¿cierto? Tenemos todos los elementos, todas las herramientas, pero esta carta también nos puede hablar de estar repitiendo ciclos o de haber perdido el norte, de estarnos dejando como de envolver en un círculo, en una repetición de patrones que no nos permite avanzar. Claramente también es una carta que nos habla de abundancia, de éxito, de logro. Tenemos la justicia. La justicia es una carta que nos habla, incluso desde la parte más oscura nos puede hablar, o desde la sombra, no lo más oscuro para que no me malinterpretes, de ocultos, cosas que están ocultas, que hay por destapar, pero también nos habla precisamente de lo que es ese arquetipo de la justicia, de querer impartir justicia, de quererlo juzgar todo, de la rigidez. Tiene una espada que es como con la que quiere efectuar justicia por su mano, este símbolo, entonces nos habla mucho de eso, de qué tanto en tu mente o en tu forma de actuar hay rigidez, hay necesidad de impartir justicia, pues una carta de también hacer justicia, ¿cierto? De comprender, de ver qué es lo que está pasando en la situación, más allá de la necesidad de juzgarla desde la comprensión. El colgado es una carta que nos invita a ver las cosas desde otra perspectiva, a cambiar el punto de vista. Y al cambiar el punto de vista podemos encontrar información nueva, información distinta que te ayude a encontrar, a ver opciones, salidas, formas diferentes de la situación.
La muerte es la carta del arquetipo del trascender, del avanzar, a que tienes que morir para poder avanzar en la vida, a que tienes que renunciar. Esta carta genera mucho miedo cuando se ve y es una carta muy bella porque cada que tú tomas una decisión, cada que tú eliges algo, estás renunciando a otra cosa. Cada que tú das un paso hacia adelante, estás avanzando, estás muriendo, mueres a otras cosas. Entonces, sí habla de muerte, pero es una muerte en un sentido más figurativo y nos habla de el avance, de poder trascender. La templanza es una carta que nos habla de la armonía, del equilibrio y también de la comunicación para generar esa armonía. Tenemos el diablo, otra carta que asusta mucho, y es una carta que nos habla también del oculto. Muchas veces, dependiendo de dónde sale, nos puede estar hablando de esas cadenas que te amarran, que te anclan. Muchas veces esas cadenas te anclan a lo transgeneracional, tus propios miedos que te impiden avanzar, que no te dejan avanzar. Entonces, si nos habla de esos miedos muy profundos que pueden haber en tu inconsciente. Tenemos la carta de la torre, el caos, el salto al vacío. Esta carta es un verdadero caos, pero está simbolizando cómo también a veces hay que saltar al vacío para encontrar respuestas o cómo hay oportunidades en situaciones que parecieran ser muy caóticas, muy difíciles de encontrar como la oportunidad. Tenemos la estrella. La estrella es una carta que nos habla de luz, nos habla de éxito, nos habla de conexión, también muy desde la energía femenina. A veces también nos habla del vientre materno, de encontrar ese origen muy en el fondo. Nos habla de la fluidez, nos habla de las emociones. Y tenemos la luna. La luna en el tarot también es un arquetipo de la madre. Y la luna nos habla también de lo que hay en el inconsciente, de conectar con esa intuición, con esa sensación a veces de tener información pero no la crees. Es un poco lo que nos habla esta carta. El sol nos habla de la alegría, de ir afuera, del disfrute, de la conexión como con toda esa chispa, arquetipo también del padre. Tenemos la carta del juicio y esta carta del juicio también nos habla de esa necesidad a veces de pertenecer, del reconocimiento, del querer hacer parte. Habla incluso pues de ese llamado del juicio final donde el ángel con su trompeta está llamando a ese momento final de la vida. Pero no es porque se te vaya a acabar la vida si te sale, es una invitación a ver dónde estás poniendo tu atención, qué tanta importancia le estás dando a lo que los demás piensan, al reconocimiento, a la admiración. Y por último, tenemos la carta del mundo. La carta del mundo desde el camino de trascender de la vida es el cierre del ciclo, es tener todo ya completo para avanzar. Pero también es una carta que nos habla de conexión con uno mismo, que nos habla de aquello que nos encierra y no nos permite avanzar, que nos habla de tener también un potencial. Recuerda que en el tarot evolutivo, lo que la persona que está consultando siente es incluso más importante, lo que ve, lo que piensa. Yo he tenido sesiones en las que hay personas que me dicen, por ejemplo, en esta carta es que no me gusta el elefante y yo no veo ningún elefante. Pero si la persona está viendo un elefante, hay un elefante. Es su inconsciente hablando. Entonces, yo no puedo en una sesión decirle a la persona cuál elefante. Aquí no hay ningún elefante. No, es vení, ¿qué representa ese elefante? ¿Qué pasa con los elefantes? ¿Cuál es tu imagen frente a los elefantes? Ah, no, es que un elefante, no sé, se me ocurre cualquier cosa. Es cuando hay algún secreto que nadie quiere hablar del tema, pero que todo el mundo lo sabe. Ah, bueno, entonces por ahí está la información que su inconsciente le está mostrando. Entonces cada carta sí tiene información per se que la trae, pero la conexión con el inconsciente del cliente es más importante. Durante las sesiones a mí también me llegan preguntas que no sé de dónde salen, por eso estoy segura que soy un canal y que vienen de otro lado, y son preguntas clave, son preguntas que desatan eso que quizás está bloqueado en medio de la sesión y fluye información nueva que nos ayuda a comprender qué es lo que está viviendo la persona y por dónde guiarla. Ahora, tenemos 4 palos, 4 elementos adicionales. El primero del que te voy a hablar son los bastos, no voy a profundizar en ellos. Todas las cartas vienen desde el as hasta el rey, pasando por la sota, la reina. Aquí tenemos el rey de bastos. Es
no están ordenadas, puedes ver que no están ordenadas, simplemente separé las cuatro pintas o palos, como se dice, y casi que todas quedaron en reyes. Entonces, los reyes nos hablan de los padres, de los abuelos, los bastos nos hablan del trabajo, de la acción, del hobby, del salir a actuar, del accionar. Bastos pueden tener una energía muy femenina, muy masculina, perdón. Ahora tenemos las espadas. Aquí tengo el rey de espadas. Las espadas representan en el tarot la mente, el pensamiento, las ideas, muchas veces las creencias que tengo, que tiene el consultante más bien, em, acerca del tema. Tenemos los oros, aquí tenemos la reina de oros, fue la única que no salió con rey. Los oros en el tarot nos representan todo lo terrenal, lo que se manifiesta en el mundo terrenal. ¿Qué se manifiesta en el mundo terrenal? Salud, relaciones, trabajo, dinero, todo lo que se hace tangible en el mundo físico. Por último, tenemos las copas que representan la emoción, el mundo emocional. También nos hablan un poco de la abundancia, sin embargo, están muy conectadas con las emociones. Cuando vemos copas, estamos hablando de emociones, del mundo emocional de la persona. Hay otros símbolos en el tarot que son relevantes. Por ejemplo, el agua, también el agua, casi que en todas las herramientas terapéuticas representa la emoción. Entonces, también nos arroja información. Esto es lo que yo les quería compartir sobre el tarot. La verdad, para mí el tarot ha sido una herramienta maravillosa porque me ha permitido conectar también con mi intuición. Yo antes decía y lo compartía en un capítulo cuando hablaba de mi espiritualidad, decía que yo no estaba conectada porque la gente decía, es que hoy me conecté, ayer me conecté, estuve conectada y la divinidad me mandó un mensaje y yo decía, yo no tengo cable, a mí me robaron el cargador o qué, que yo no estoy conectada y el tarot me enseñó que sí tengo una conexión. De hecho, todos tenemos una conexión. No necesitamos tal cosa como un cable para conectarnos a la divinidad. Todos estamos conectados a ese ser superior. Dios está dentro de nosotros. Nosotros estamos dentro de Dios y somos uno. Pero con el tarot yo entendí que tengo una intuición, que la puedo escuchar, que a través de las cartas puedo ser canal para otros. También lo entendí hace poco con las constelaciones y una nueva herramienta que pronto vas a conocer, de la que voy a empezar a hacer ya sesiones, que es la terapia respuesta espiritual. Digamos que estas tres son las herramientas más espirituales y con las que conecto a mi intuición muy a profundidad. Entonces el tarot para mí fue como ese inicio para conectar con esa intuición. Es una herramienta muy poderosa. Mis clientes la aman. Las personas que han hecho conmigo sesión de tarot con constelaciones, a veces hasta me dicen hagamos solo tarot hoy, porque de verdad que arroja información muy linda. Entonces, si tú también quieres una sesión de tarot, me puedes escribir en la descripción del video, seguramente, o del episodio en Spotify, vas a encontrar mis datos como siempre. Si tienes preguntas, si tienes comentarios, si quieres compartir algo sobre el tarot, sobre esta herramienta, déjamelo en los comentarios que amaré leerte como siempre y nos vemos en un próximo episodio de Reconoce tu esencia divina. Chao.